Vamos a detenernos también en los otros temas que están en esta semana, que ya parece que hablar de Ancira Sí. y de agronitrogenados y de los soya, que estaban así candentes como pocos. Bueno, pues en este momento se reagenda, digamos, la información por obvias razones, pero bueno, no podemos cerrar este viernes, esta semana, sin detenernos en esto que en la política interna y en la situación interna mexicana es de alto calibre. Estamos a punto de que se cumplan los 6 meses de López Obrador mañana, ¿no? Mañana se cumplen 6 meses, medio año de que llegó a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues estaba a punto de cumplir esos 6 meses con un gran asunto que es la decisión de congelar, bueno, la decisión primero, hay que ir por secuencia, la decisión primero de la Secretaría de la Función Pública con Irma Eréndira Sandoval de inhabilitar a Emilio Lozoya como funcionario mexicano, que no pueda participar de acciones del gobierno, cosa que se veía ya difícil que ocurriera, pero sí, digamos... No creo que le interesara tampoco. No, bueno, ni a nadie contratar. Pero digamos que esa inhabilitación es el punto de arranque de lo que ha sido esta serie de situaciones. Después de la inhabilitación vinieron las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, bloqueando un grupo de cuentas, entre las cuales se encuentra la de Emilio Lozoya Tallman, las de Alonso Ancira, el presidente de AMSA, las cuentas del propio Altos Hornos de México, las cuentas de la hermana de Emilio Lozoya, las cuentas de la esposa de Emilio Lozoya, las cuentas de varias personas y empresas que están vinculadas a un presunto delito, un presunto proceso delictivo que está centrado en una transferencia de recursos desde Altos Hornos de México a las cuentas presuntas de Emilio Lozoya, utilizando los instrumentos creados por Odebrecht para distribuir sobornos continentalmente. Y bueno, aquí lo que todo indica es que se utilizó esa offshore para que Altos Hornos de México le depositara a la offshore de Odebrecht y esa le depositara a la cuenta de Emilio Lozoya. Esa es la presunción y los elementos que hay a la mesa para hablar de una transferencia de 3.7 millones de dólares que habrían llegado a las cuentas de Lozoya y que después habrían sido pues lavadas, digámoslo así, en diferentes operaciones en las cuales estarían involucradas figuras cercanas familiarmente a Emilio Lozoya. Estamos frente a un caso que ya tiene hoy en la cárcel en España, después de haber sido detenido en Mallorca, a uno de los empresarios más importantes de México, que es Alonso Ancira, presidente de este gigante siderúrgico, y tenemos a un Emilio Lozoya que en algún lado estará, que ha solicitado un amparo. No se le concedió el amparo, pues se le concedió una suspensión o una figura de esta naturaleza, lo cual, bueno, pues en algún momento hizo que la judicatura tuviera que así explicar que no es que esté libre de una posibilidad de la orden de aprehensión. Entonces tenemos un mapa de cosas que conducen a un caso que tiene elementos importantes informativos, como el documento que lograron conseguir en Brasil Alejandra Chanik y Nacho Rodríguez Reina de Quinto Elemento Lab, en donde se muestra efectivamente que AMSA depositó en la offshore de Odebrecht 3.7 millones de dólares y que eso llegó a la cuenta de Emilio Lozoya, cuenta relacionada con Lozoya según los dichos de los propios ejecutivos de Odebrecht. Así que, pues ese es el panorama que estamos también viviendo, Fabricio. ¿Hacia dónde conduce todo esto? ¿Hasta dónde podría llegar una cosa como esta? Bueno, digamos que la percepción de la opinión pública es que tiene que llegar a los altos dirigentes del PRI, ¿no? Buena parte de lo que se utilizó de los sobornos de Odebrecht fue a dar a la campaña de Peña Nieto. Se presume, digamos, que todo este asunto de Altos Hornos de México, que empieza con Salinas, tendría que tocar, digamos, a una serie de expresidentes. Es como un caso paradigmático de transeccional y global, digamos, ¿no? Donde está metida
no solamente Odebrecht, sino también las cuentas offshore donde se lavó el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un poco la percepción es que debería de tocarse a los expresidentes. Hay una idea, digamos, de que esto no es el quinazo, no es... no debería serlo. No debería de serlo. Creo que no lo es, desde el punto de vista de que se ha seguido como todo el proceso judicial, el debido proceso, el congelamiento de las cuentas, etcétera, y la investigación a fondo. No se trata de un asunto espectacular, no es ir a agarrar a Lozoya y aventarle un cadáver en la puerta para poder entrar, como se hizo con la quina. Creo que esto tiene más que ver con, ahora que estamos a los 6 meses de gobierno, tiene que ver con el ataque a la corrupción y tiene que ver con este deslinde de responsabilidades que en realidad pues, sí ha sido una demanda de la ciudadanía y creo que pues buena parte de los que votamos por López Obrador votamos para eso, ¿no? ¿Cómo ves? Pues el caso de agronitrogenados, como lo es Fertinal, porque son dos compras que se hicieron de manera muy similar, fueron de los grandes quebrantos a Petróleos Mexicanos. Creo que aquí tiene que ver mucho con un daño patrimonial enorme, porque no es solo el dinero que se pagó por estas plantas en las condiciones en las que estaban, que eran de chatarra, y en el caso de la planta de agronitrogenados paralizada desde hace muchos años, tiene que ver también con las deudas que contrajo Petróleos Mexicanos a largo plazo, créditos enormes para pagar esas plantas, pero tiene que ver con una serie de responsabilidades de funcionarios públicos. No es solo Emilio Lozoya, había un consejo de administración de Petróleos Mexicanos en el cual participaban secretarios de Estado. En el consejo de administración participan secretarios de Estado encabezado por el secretario de Energía, secretario de Hacienda, vamos, y por manos de todos ellos pasó este proyecto que fue avalado. Tenemos un acuerdo dentro de Petróleos Mexicanos que entre varios documentos, que es el acuerdo 129 de 2013, donde se está planteando la información que se daba ya al Consejo de Administración sobre esta inversión en la planta de fertilizantes, que era precisamente agronitrogenados. Pero tenemos también una serie de operaciones que se hicieron, operaciones trianguladas a través de empresas que se operaron en Pemex como empresas privadas. Y eso hay que subrayarlo porque he escuchado hablar al abogado de Emilio Lozoya de que él no firmó un documento, que fue Pemex internacional. En efecto, pero todos los funcionarios de Petróleos Mexicanos, los altos funcionarios, tuvieron conocimiento de esto y se fue avalando ese proyecto. Duró varios meses esta operación y se operó de la manera, tenemos un gráfico que ejemplifica cómo se hicieron las transferencias, que es lo que precisamente ahora se está investigando por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, o debía estar investigando la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que yo sé es que en estos momentos ya los consejeros de Petróleos Mexicanos que avalaron este proyecto están bajo investigación. Ya se pidió la información. Eso lo sabes ya. Lo sé. Anoche se me confirmó que ya se pidió la información de quiénes participaron en el Consejo de Administración que aprobó todo este proyecto, porque ya están bajo investigación. A saber, Ana Lilia. Pues tenemos los secretarios, los funcionarios. O sea, es público, el tema es público. Es público quiénes son los miembros del Consejo de Administración, en qué fecha fue y quiénes eran los titulares de las dependencias que son las responsables de ser parte del Consejo de Administración. Tengo en la mente Pedro Joaquín Cotwell como secretario de Energía, y los principales secretarios, pero además participaba gente también del propio sindicato petrolero. El sindicato petrolero tiene un lugar en este consejo y se sabía qué es lo que se estaba avalando. Ahora, ¿por qué es importante detenernos en este tipo de operaciones? Estas operaciones
se realizan en empresas que tienen el carácter de privadas, porque para evitar precisamente el rendir cuentas. Se usaron empresas que operaba Pemex en Países Bajos, en España, y se creó un área específica de petróleos mexicanos para esta compra, que es la empresa Proagroindustria, que es finalmente la que está adquiriendo esto, pero se hizo una serie de triangulaciones que al Consejo de Administración lo que se le dijo es que se haría fuera de México esta operación. Vamos, es una trama bastante compleja y que obligará a que las autoridades mexicanas hagan revisión y puedan entrar, Carmen, a las cuentas que operaban estas empresas, porque hay que recordar que bajo el argumento de que eran empresas privadas de Pemex, pues no se fiscalizaba lo que hacían. Fíjate que ayer ya no presentamos ese audio, ese fragmento de la entrevista que nos concedió Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente electo, que estuvo aquí en este estudio, y bueno, hablamos de 1000 temas, y uno de esos temas era precisamente de PMI, precisamente de esta empresa con lógica privada, pero que forma parte de Petróleos Mexicanos, y su decisión era, bueno, en ese momento anunciaba que iban a revisar claramente la operación de Pemex y de PMI. Déjenme recuperar ese fragmento de lo que nos dijo López Obrador en su momento aquí, porque habla precisamente del tipo de cosas que el propio López Obrador desde hace mucho tiempo tiene clarísimo. Y aquí hay un punto importante que rescatar de aquella entrevista. En la revisión de este libro, que hay que revisar sin duda porque ya eres presidente y aquí pusiste todo lo que ibas a hacer cuando seas presidente, 2018, la salida, decadencia y renacimiento de México, hay una parte en la página 52 donde tú hablas de las gasolinas y va junto con pegado de lo que estás diciendo, sí, de lo que ha pasado en México en materia energética, además de una reforma como la que nos arrajaron y todo lo que esto significa. Dices, el gobierno mexicano ha dejado la norma de calidad en las gasolinas completamente laxa, de tal suerte que con la apertura del negocio a la libre importación, por privilegiar precios y utilidades, está sacrificando la calidad en el producto, sobre todo en cuanto al contenido de azufre. Es decir, se pone en riesgo la salud de los mexicanos. Ya luego dices otras cosas, pero aquí estás hablando de que se pone en riesgo o está en riesgo la salud de los mexicanos por la calidad de la gasolina. A ver, amplía. Pues ya no hay control de la calidad. Se suspendieron los controles. O sea, pues es y criminal, estamos comprando. Es tremendo eso. Sí, pero Gasolina. Mira, ¿cómo crees que no se hayan no se haya llegado a esos extremos? ¿Sí? Consumimos 800,000 barriles diarios de gasolinas y se están comprando 600,000 barriles. ¿Cómo? 600,000 barriles, sí, en el mercado. Sí, sí. En China. ¿A quién le compramos? A todos. ¿Pero más? Se habla del mercado spot, o sea, que compras en el mercado mundial. Eso lo vamos a revisar. ¿Qué? Lo de las compras. ¿Por? Porque compra una empresa mixta, así, que es pública pero que al mismo tiempo es privada. La internacional, Pemex Internacional. Pemex Internacional. Un enigma eso de Pemex. Un enigma. Un enigma. A ver, ¿vas a descubrir el enigma? Tema de investigación especial. Especial. A ver, ¿quién compra? ¿A qué precio se compra? Todo eso se va a transparentar. Entonces. ¿Por eso no te gusta el INAI? Porque ¿qué han hecho? ¿Por ese capítulo? ¿Qué han hecho? Pero bueno, no te desvío del tema. No, pero muchos, ahora con la reforma energética crearon organismos reguladores para todo. O sea, pues, lo que hicieron fue agrandar el aparato burocrático. Sí, pero aquí es la opacidad, el tema principal. Sí, aparte. Entonces, Pemex Internacional es un enigma que tú vas a descifrar. Sí, que si yo quiero saber a dónde se compra la gasolina, a qué precio se compra, pues sí, por qué no se compra a las refinerías de manera directa. Me refiero a refinerías incluso del extranjero. Exacto. En tanto tengamos capacidad para producir nosotros las gasolinas, porque
hemos llegado al extremo, y ahora quiero también... ¿Me vas a decir lo de la naranja y el jugo de naranja? No, Se lo has dicho a todos, ¿eh? No. Dame otro ejemplo. No, está peor. A ver. Está peor ahora. ¿Sí? Estamos comprando petróleo crudo. O sea, nunca había sucedido eso en la historia. Entonces, ¿dónde están los, ya no voy a decir abajo firmantes, dónde están los críticos, ¿sí?, que apoyaron la reforma energética ahora que hay elementos suficientes, datos, ¿sí?, que esto no es de ocurrencias o subjetivo, ¿sí?, sino datos para demostrar que fue un rotundo fracaso la reforma energética. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, 21 de noviembre del año pasado, presidente electo de México, y bueno, el punto donde destacamos el asunto es Pemex Internacional. Sí. Enigma habló de una parte de Pemex Internacional, pero ese mismo ente enigmático ese que aparece con el tema de agronitrogenados. Se usaban estas empresas, algunas de ellas en paraísos fiscales, para operaciones que no se quería transparentar. Así de simple. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando llega Emilio Lozoya en esta reestructuración que se hizo de Petróleos Mexicanos a partir de la reforma energética, en vez de que se revisara lo que estaba ocurriendo con esas empresas, porque ya se habían hecho operaciones cuestionables desde hacía muchos años, lo que se hizo fue más empresas privadas de Pemex. De hecho, varias de las que se usaron para estas compras de las plantas fueron con ese carácter. Entonces, al Consejo de Administración se le comenta, hay una planta que es viable por la comodidad, hay un puerto cerca. Se hablaba de esas bondades. Hasta donde yo supe, eso era lo que se le planteaba a los consejeros. Ahora, los consejeros tenían responsabilidad de enterarse de lo que estaban comprando, por supuesto, incluso más allá de que les llegara solamente la notificación de que eso se iba a hacer por una empresa que Pemex operaba desde fuera. Lo que yo sé es que en estos momentos hay entre 15 y 20 personas que participaron en el Consejo de Administración, entre quienes participaron en el Consejo de Administración y funcionarios de Petróleos Mexicanos que están bajo investigación por este caso. Ahora, el tema de agronitrogenados no era un asunto menor para el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no era un asunto menor que incluso se le incluyó como uno de los temas más relevantes en el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Se plantea en este informe como esta operación que se hace de Pemex Comercio Internacional a través de un contrato para la compra de activos de la empresa Agronitrogenados. Se argumentaba que con esto se reactivaría la producción de Petróleos Mexicanos. No ocurrió así. Y bueno, ahora todo este tipo de operaciones deben investigarse. Creo que el asunto va mucho más allá de Emilio Lozoya, debe ir más allá. Un director no opera por sí una adquisición de este tipo, no únicamente, no en lo individual. Y yo recordaba el caso de Jorge Díaz Serrano con aquella polémica renta que hizo de barcos de Petróleos Mexicanos con sobreprecio, que fue precisamente el caso que lo llevó a prisión. Y lo recordaba porque hay tantas semejanzas en esas maneras de operar. Con Jorge Díaz Serrano, para alquilar esos barcos con sobreprecio, se hicieron empresas de portafolio. Desde entonces se usaban en Pemex empresas de portafolio para los sobreprecios, para encubrir los sobreprecios. ¿Qué entendemos por empresa de portafolio? Bueno, una empresa que se crea de la noche a la mañana, que está solo en papel, pero esa empresa no existía, simplemente era una empresa, un instrumento mediante el cual se le rentó a Petróleos Mexicanos en aquellos tiempos los mismos barcos con un sobreprecio, los mismos barcos que una compañía europea que era la dueña de los barcos le había ofrecido a Petróleos Mexicanos. Ese sobreprecio, se hablaba de que ahí estaría el negocio ilegal.
Bueno, Fabricio, Ana Lilia, además del caso mismo y de sus particularidades y de lo que tendrá que ser la investigación per se, pues hay que abrir la discusión también sobre si esto es un punto de quiebre que como buen proceso jala una hebra que lleva a otras cosas y otros casos y va conectando una circunstancia que acaba siendo sistémica. Si estamos planteando, como se plantea, y el presidente de la República lo dice todo el tiempo, que aquí ha habido una corrupción monumental, que no es en solitario, sino es una red de corrupción, donde no es imaginable que Lozoya en solitario haya tomado la decisión de comprar la empresa, y en todo caso no es imaginable que todo lo que fue ocurriendo fuera él y su alma. Evidentemente estamos frente a un tema en donde la gran pregunta es si la investigación del caso agronitrogenados deriva en algo que puede ir conectando cosa con cosa. Y si eso ocurre, estaríamos en la antesala de lo que le ha ocurrido a otros países, sobre todo con el tema Odebrecht, porque aquí hay un filón del tema Odebrecht, que son maxiprocesos. Y maxiprocesos no es otra cosa más que un procesamiento judicial múltiple, donde se conectan unos con otros y acaba siendo una revisión muy profunda de las redes de corrupción de un país. Y por eso hemos visto cosas como las que hemos visto en países que con el caso Lavallato y Odebrecht, pues les han significado cárcel a empresarios, a altos funcionarios, a presidentes, expresidentes, esa manera de procesar judicialmente que ya no se puede frenar. Y ahí viene la gran discusión de lo que ayer hablábamos con Francisco Labastida sobre si sí o si no la idea de López Obrador de un punto final, de no queremos remover las corrupciones del pasado, sino la oferta es acabemos con la corrupción de aquí para adelante. Si realmente eso va a ocurrir, pues no parece que se pueda. Pues que se deba y que se pueda, Es que se pueda. Decía Labastida ayer, el ex candidato presidencial del PRI, que dio una serie de cosas bárbaras ayer en la entrevista que nos concedió, dijo palabras más menos: quiera o no quiera Andrés Manuel, tendrán que ir a la cárcel los que han infringido la ley. Punto. Quiera o no quiera. Sí. Y si eso es así, ¿qué significa este caso? ¿Qué puede venir? ¿Hasta Claro, dónde puede llegar? Es que hacíamos aquí la metáfora visual, digamos, de que estás en una playa y jalas la cuerda y llega hasta el mar, ¿no? Así es. Eso es un poco lo que parece ser. En el caso del Huachicol, eso pasó. Y creo que en este caso va a pasar lo mismo. Y no hay manera, digamos, de que le cortes en algún lugar. Tienes que jalarla toda para poder ver quién incurrió en ilegalidades, quién fue cómplice de las ilegalidades, quién por omisión, porque digo, a lo mejor... ¿Quién dejó pasar? ¿Quién dejó pasar? Porque si dices que del Consejo de Administración de Pemex les vendieron la idea de que eso no era chatarra y que... No, ni siquiera se planteó así. Es decir, yo tuve conversaciones con algunos consejeros que hablaban, bueno, ahí se presentó ese proyecto, pero... En el punto 34 de la orden del día de la sesión. Sí. Así, con dos renglones. Ayer Penilei Ramírez Y decía... por aquí está. Penilei Ramírez leía es un rengloncito donde se notifica que se... Se notifica. Sí, en pocas palabras. Aquí está el acuerdo. Informe sobre la inversión de la planta. Y ya, Así. Ya. hasta ahí queda. Y O sea, el argumento... asuntos, fíjese que este es un super documento. Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Sesión, lo tiene ahí nuestra producción para ver si lo ponemos, el documento que trajo Ana Lilia Pérez Mendoza, que es de Pemex, la Secretaría del Consejo de Administración. Consejo de Administración de Pemex, sesión 865, extraordinaria, 17 de diciembre de 2013. El acuerdo es el CA 129/2013, orden del día. El Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día: asuntos para autorización del Consejo, la designación del prosecretario del Consejo de Administración, el Programa Institucional de Comunicación Social de 2014, Fíjate. la séptima adecuación al presupuesto de 2013, los lineamientos del sistema de control interno en Pemex y sus organismos subsidiarios. En el punto 2 dice, asuntos para conocimiento del Consejo. En el punto 2.1 dice, informe
sobre la inversión en la planta de fertilizantes. Y abajo, informe de los avances de la inversión en el astillero español denominado HJ Barreras, que es otro tema. Otro gran tema. Pero mira, quería darte este documento que esa es la continuidad del informe de la inversión. 2 renglones. Pemex, el logotipo de Pemex, Secretaría del Consejo de Administración, acuerdo CA 134-2013, Consejo de Administración de Pemex, sesión 865 extraordinaria, esta es del 17 de diciembre de 2013, es la continuación de lo que leímos, y dice en 2 renglones, el Consejo de Administración tomó conocimiento, y lo ponen con negritas, con tinta más cargada, el Consejo de Administración tomó conocimiento del informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes en los términos presentados. Firma el doctor César Emiliano Hernández Ochoa, secretario. Era el secretario entonces, y bueno, pues el presidente Peña en su informe sí fue un poquito más explícito, sí nos dice que es la planta de agronitrógenos. En estos documentos que comparte Ana Lilia Pérez Mendoza esta mañana con el programa está esta página del segundo informe de gobierno donde dice Pemex reactivará la producción de urea del país. En enero de 2014 PMI, Comercio Internacional SADCB, empresa filial de Pemex, firmó un contrato para la compra de los activos de la empresa Agronitrógenados SADCB, con lo que buscará reactivar la producción de hasta 990,000 toneladas anuales de urea en Pajaritos, Veracruz, a partir de 2015. El proyecto considera una inversión de hasta 475 millones de dólares, incluyendo la compra de activos existentes, así como la rehabilitación y renovación de la planta. La producción potencial de la planta podría sustituir la importación de fertilizantes por más de 400 millones de dólares anuales. Así lo informó y estamos Enrique hablando de Peña chatarra, Nieto. ¿no? Pues el tema es que ayer Rocío Nale, la secretaria de Energía, nos decía que le han puesto un dineral para hacerla funcionar de nuevo. Ahora el problema es que no hay los insumos. Así es. Entonces ya le han metido un dineral para que pueda producir para que pueda producir, y el problema es que ahora no tenemos los insumos para ello. Ahora, también dentro de su portafolio de negocios era uno de los temas de los que más se hablaba, y a mí me llama la atención este documento presentado como parte del portafolio de negocios de Pemex, donde se hablaba precisamente del carácter de privatización que tuvieron esas plantas en años anteriores, y cómo Pemex recompra esas plantas de alguna manera para dar impulso a algo pues que nunca ocurrió. ¿Las vendió? Ahí se plantea, o sea, vende el Estado mexicano Fertimex, y luego compra Fertinal. Compra al paso de los años, con las plantas ya paradas, recompra o compra Fertinal y Agronitrógenas, las mismas plantas. Pues recompra, ¿no? En cierto sentido, porque eran del Estado. Eran del Estado. Uf. ¿Y le pierde? Todo. Le pierde todo, ¿no? No, el Estado pierde todo. Al final de cuentas hemos pagado un dineral por este conjunto de situaciones. El gran tema en todo esto, y yo retomo lo que tú planteas de si se podría poner un punto final a esto. Creo que este tema... Cuando lo terminen de investigar, con mucho gusto, ¿no? Este tema va mucho más allá. Y cuando haya consecuencias, con mucho gusto, ¿no? Por supuesto. Y este tema incluso va más allá de la propia decisión que pudiera tener el presidente en lo individual. Quiera o no quiera, diría la Bastida. Así es, ya el caso está bajo investigación, tiene que irse hasta sus últimas consecuencias, porque aquí de lo que estamos hablando es de un daño patrimonial multimillonario, un quebranto para el país, y de alguna manera este caso, si se lleva adelante de manera con apego a la ley y sin impunidad para nadie, será una muestra de que sí se va en serio con la corrupción. Vamos con el tema de las inquietudes de Andrés Manuel, que ha expresado sobre el asunto. Dice, yo preferiría que ahí muera, que punto final, etcétera, en algunos, bueno, lo ha dicho en diferentes momentos. Imaginemos cosas, ¿qué tipo de reacciones puede haber en México si efectivamente esto conduce a figuras de alto nivel en la política mexicana, de presidentes de la República para abajo, grandes empresarios como es el caso Ancira? Bueno,
imaginemos escenarios. ¿Qué podría ocurrir? ¿Por qué el presidente de México pone en alerta la cuestión y dice esto genera inestabilidades? Hacemos un alto y les propongo, Fabricio, Ana Lilia, platicar de este filón del debate. Mesa de análisis. Bueno, son las 10:19 en este viernes intenso de información y de discusión y análisis de lo que está ocurriendo. Bueno, espero que podamos tener la llamada. Estamos buscando al presidente de la American Chamber, de esta organización donde están representadas las empresas de Estados Unidos en México. ¿Qué dice la American Chamber de lo que está ocurriendo? ¿Qué tipo de postura puede tener? Hace rato que hablamos con Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, nos contaba que cuando ellos lanzaron, cuando el arancel al acero y al hierro, al acero y al aluminio, lanzaron la campaña de consumidores al grito de guerra. Consumidores al grito de guerra, y bueno, pues empezaron a decir, vamos a tomar reacción los consumidores frente a los productos estadounidenses, y entonces cuando lanzaron esa idea o empezaron con esa campaña de consumidores al grito de guerra, pues los de la American Chamber se acercaron y dijeron, oigan, no se pongan así, porque claro, los intereses de las empresas estadounidenses en el mercado mexicano son muy importantes. Y efectivamente puede haber un impacto importante si la sociedad mexicana, frente a esta agresión del presidente Donald Trump y esta arbitraria acción en contra de México, pues puede haber diferentes territorios de actuación. Uno de ellos, el de los consumidores, como lo plantea Alejandro Calvillo. ¿Qué dice el American Chamber? ¿Qué dicen los empresarios que en México tienen negocios millonarios? Así es. Sí, ¿y qué dicen también los empresarios en Estados Unidos? Porque la decisión que toma Trump es unilateral y se esperaría que muchos empresarios, muchas empresas en Estados Unidos hagan una larga fila para ampararse contra lo que decía Basáñez, ¿no? Que ¿no? pueden ir a las cortes, las empresas de allá. De allá, Efectivamente. exactamente, porque usan muchos de los insumos que usan las industrias norteamericanas, vienen de México y tendrían arancel, por lo tanto... O acá arman, es que es una interrelación profundísima. Profundísima. O sea, la integración comercial no es un chiste. No es un chiste, o sea, ¿no? La industria automotriz, o sea, los insumos vienen de allá, vienen de acá, se arman en México, se venden en Estados Unidos, o sea, es una cadena conectadísima que si tú apachurras a México, pues apachurras a los de allá. A los de allá y, por ejemplo, apachurras a Japón, ¿no? Japón tiene muchos de los componentes también que usan ellos en su industria, vienen de las maquilas en el norte de México. Entonces, es tomar una medida como el aumento de aranceles en un mundo global, es como una medida del siglo XX en el siglo XXI. ¿no? Jorge Torres, presidente de American Chamber México, Ana Lilia Fabricio está en la línea telefónica y le aprecio que se incorpore a este análisis, a esta discusión. Jorge, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, gusto saludarte de nuevo. Igualmente, gusto saludarte como presidente de la American Chamber. ¿Qué dicen ustedes en este momento? Sí, pues estamos muy atentos ante la situación, evidentemente desde el ámbito económico, que es el que compete American Chamber, estamos muy atentos porque cualquier medida que entorpezca el flujo de mercancías, el comercio, que es pues el ADN del American Chamber y de las empresas que lo componemos, pues es algo no favorable para ambas economías, ¿no? Entonces estamos muy pendientes de estos pasos. Ahora, ¿qué tipo de situaciones pueden venir? Porque hace rato hablábamos con, por ejemplo, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor. Dice, bueno, si esto se va a presentar de esta manera, nosotros podemos convocar a la sociedad a esto de consumidores al grito de guerra para no consumir productos estadounidenses en México. ¿A ustedes les pega en el corazón? Sí, realmente nosotros apelamos al diálogo, a la negociación, para que sea algo realmente razonable en pro de mantener las fronteras abiertas, el flujo comercial, que al final del día pues tenemos esta interdependencia como no solamente como dos países, sino como dos economías y un mismo bloque para estar bien posicionados en el mercado mundial, ¿no? Entonces realmente apelamos a que haya esta negociación, no entrar en un
tema de guerra, no es conveniente, sino realmente buscar temas razonables que resuelvan esta situación. Dime una cosa, Jorge Torres, presidente de American Chamber, ¿y cómo convences a Donald Trump de lo que dices? Sí, yo creo que el hecho de pretender de tener una posición ganar, perder, perder, ganar no es conveniente a la larga. Me parece que una medida que pueda causar un impacto negativo para una de las dos partes, a la larga realmente no es conveniente para ambos. Realmente tenemos una interdependencia. México es el primer socio comercial de Estados Unidos en este primer trimestre del año. Hubo un intercambio comercial de $150,000 millones que finalmente beneficia a ambas naciones, ¿no? Entonces creo que es no perder la visión a largo plazo. Importantísimo dato que ya en su momento comentamos, Jorge Torres. México es, por lo menos en el primer trimestre de este año, el primer socio comercial. No lo habíamos sido, ¿no? Sí, no lo habíamos sido. Es la primera vez que somos el primer socio comercial. Y mira cómo está la cosa. Exactamente. Entonces creo que al ser socios, justamente es implícito en la palabra, es una relación conveniente para ambas partes. Entonces creo que a largo plazo no debemos perder esa perspectiva. Pues Jorge Torres, es pronto para saberlo, pero ¿tienes ya alguna idea de si tendrá alguna postura la American Chamber México en las próximas horas como su presidente? ¿Cómo no, Carmen? La postura de American Chamber es justamente la que comento. Apelamos a que se mantenga el diálogo. Sabemos que habrá hoy posiblemente una reunión muy importante en Washington para que a través realmente de esta apertura no se entorpezca cualquier tipo de flujo comercial que tenemos entre ambas naciones. Apelamos a que realmente eso sea y cualquier tipo de decisión que sea razonable en el largo plazo, ganar, para que entonces no perdamos esa visibilidad. Jorge Torres, gracias por tomarme la llamada. Sigamos hablando, si me lo permites. Cómo no, muchas gracias. Y buenos días al presidente de esta organización, pues que representa a las empresas estadounidenses en México, ni más ni menos. Estamos también con el otro tema, que es el filón migratorio. Les propongo, Fabricio, Ana Lilia, escuchar al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, porque Donald Trump dice, si México no frena la migración, pues entonces ahí le van los aranceles, 5% más 5% más 5% hasta llegar a 25%, y coloca a México en una situación, bueno, sumamente comprometida por el tema migratorio. Tonatiuh, gracias por tomar la comunicación, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, un gusto de estar con ustedes. Igualmente, ¿qué dices de Donald Trump, de la carta y de condicionar el tema arancelario a la cuestión migratoria, de la cual eres experto? Pues en principio, Carmen, es una posición muy negativa y sin fundamento, porque México no tiene ninguna responsabilidad en los flujos migratorios que tenemos de tránsito. De hecho, mexicanos yendo a Estados Unidos en condiciones irregulares ya casi no existe esta movilidad desde hace años, no de ahora. Desde el 2007 bajó enormemente el flujo mexicano a Estados Unidos. Ha persistido y crecido el centroamericano, lo cual es cierto. De hecho, el año en curso tiene datos que nos sugieren que la movilidad desde Centroamérica y particularmente de Honduras, que es prácticamente la mitad de todo el flujo, duplica al del año anterior. Ese es un dato cierto, sobre todo porque han sido movilizados una cantidad enorme de niñas y niños, lo cual es el gran cambio, y junto con los niños, pues evidentemente las mamás y algunos otros familiares, padres también, y lo que el resultado es, Carmen, que el volumen se ha duplicado, esta es la estimación que tenemos, y ha cambiado radicalmente. Antes teníamos sobre todo hombres jóvenes, y ahora pues el gran concepto que está en movimiento son familias, y en ese sentido es la valoración es cierta. O sea, sí se ha duplicado el flujo, es una cantidad enorme, pero nuevamente México no es responsable de esa movilización, y también México, hay que decirlo con claridad, no tiene por qué asumir esa perspectiva que pretende el señor Trump que asumamos. Son asuntos completamente distintos, son asuntos ajenos. México no es quien genera ni promueve este movimiento, ni tampoco es responsable del mismo. Hacemos nuestra tarea en el sentido de lo que México define de manera soberana en política migratoria,
y hay que destacar el esfuerzo que ha hecho este gobierno de enfocar la problemática hacia el desarrollo, que es finalmente la solución estructural, y no estar focalizado solamente en la atención de movimiento de personas, sino los factores que promueven ese movimiento. Bueno, Tonatiuh Guillén López, acorde a lo que plantea Donald Trump, pues para efectos prácticos no hay manera, o sí, pregunto, de que México dé, entre comillas, buenos resultados para que el señor Trump no proceda de la forma en que está amenazando. Pues, para decirlo en tus términos, Carmen, no hay manera ni política, o sea, no es un asunto soberano de México. México tendrá que decidir, y decide no en función de lo que piense el señor Trump, es una cuestión soberana. Por eso digo que no hay manera política, o sea, no hay manera política y no hay manera material, porque el flujo migratorio tampoco lo frenas así nada más, por decreto. No, y ni Estados Unidos, Carmen, ni Estados Unidos. Entonces son escenarios humanos de gran escala que no le veo ningún sentido que lo estemos viendo desde esta perspectiva de frenar o no en este concepto de barreras que domina su paradigma visual al señor Trump y de muros. No hay manera desde ese sentido, y sí hay manera si vamos al desarrollo, si vamos a calidad de vida, si invertimos en los niños y en la juventud, especialmente en Honduras, y espero que de esta problemática y de esta discusión lleguemos a esa conclusión. No hay otra manera, no hay política, ni material, ni de muros, sino opciones de desarrollo. El plan propuesto por CEPAL para desarrollar Centroamérica, del cual México le ha querido compartir y hacer partícipe a los Estados Unidos, simple y llanamente se hace a un lado con esta postura de Trump, no parece interesarle. No, lo que yo creo es justamente que hay que abrir esa puerta cada vez más. El plan de CEPAL sobre el desarrollo del sur de México y norte de Centroamérica es un documento importantísimo, especialmente en esta coyuntura, y hay que también leer al gobierno de Estados Unidos con su complejidad. No es solamente Trump, hay toda otra estructura política que ya está también moviéndose en esta dirección de desarrollo, especialmente entre los demócratas de su Congreso, y hay que abrir esa discusión también en el ambiente público de Estados Unidos y de México. No veo otra solución real, Carmen, a menos que sean, como ha sido en el discurso de Trump, pues una escenografía en donde México ha sido utilizado de manera muy agresiva y xenofóbica desde su campaña en la presidencia, en las elecciones pasadas, y evidentemente esto forma parte de la disputa electoral al interior de Estados Unidos, pero que utiliza la posición mexicana y la coyuntura mexicana nuevamente, porque no es original, nuevamente con objeto de agresión y como forma parte de su polémica al interior, que tiene ahorita una situación muy delicada el gobierno de Trump y él personalmente, por todas las circunstancias que conocemos de la eventual o real vinculación con la coyuntura electoral y la intervención rusa. Pero esa discusión que está en esa coyuntura en Estados Unidos, en mi impresión es que está buscando cómo la mueve de foco y cambia la discusión, pero a mi gusto es una discusión electoral, política de Estados Unidos, en donde nuevamente está usando a México y nuevamente está usando a los flujos migratorios. Tonatiuh Guillén López, comisionado del Instituto Nacional de Migración, gracias que nos tomas la llamada, te sumas a este debate, esta discusión que está teniendo lugar en estos momentos. Gracias por estar aquí, un abrazo.
Un abrazo, Carmen, muchas gracias. Igualmente, Hasta Tonatiu, luego. gracias por estar aquí esta mañana con este tema. Bueno, Ana Lilia, Fabricio, déjenme hacer una pausa y regresamos. Bueno, ángulos hay varios sobre la discusión respecto al momento. La carta misma, ¿no? El tono de la carta de Andrés Manuel, ¿qué les parece? ¿Es buen tono? ¿Es suficiente? ¿Es prudente? ¿Qué cosa es? ¿Qué opinión les merece esto? Que, bueno, desde luego es muy importante. ¿Cómo México debe responder frente a esto? ¿Con qué tono? ¿Con qué palabras? ¿Con qué frase? ¿Con qué intención? Bueno, el amor y paz, que ha sido la tónica del presidente López Obrador respecto a Donald Trump, en este momento entra en un momento muchísimo más difícil que otras provocaciones, que han sido ya múltiples, porque hoy estamos hablando ya de acciones específicas que pueden afectar efectivamente en directo la propia economía y el mundo comercial para México. Después de la pausa, regresamos con más. Hay un tuit más de Donald Trump. Hace ratito subió un tuit que dice, con el fin de no pagar con esto voy al corte, con el fin de no pagar las tarifas, si empiezan a aumentar, las empresas dejarán México, que ha tomado el 30% de nuestra industria automovilística, y volver a casa a los Estados Unidos. México debe recuperar a su país, México debe recuperarse de los señores de la droga y los cárteles. La tarifa consiste en detener las drogas y a los ilegales. Ese es el champurrado. El champurrado de Donald Trump, donde lanza que el propósito es que regresen a casa. Pues hay que preguntarle, ¿no? A los armadores automovilistas. Chrysler. Hay que preguntarle a los que hacen coches qué piensan de regresar a Estados Unidos. Y dice, México ha tomado el 30% de nuestra industria automovilística y esto tiene como propósito también que regresen a casa. Bueno, Donald Trump en esos tweets que están alimentando este debate. Volvemos. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, regresemos en esta mesa de análisis, en este viernes con todos estos temas, Fabricio, Ana Lilia. Bueno, la carta de Andrés Manuel, que es un tema muy importante. ¿Qué les parece el tono, la manera en que el presidente de la República se refiere a Donald Trump? Presidente Donald Trump, ya la leí más temprano, pero déjenme recuperar una parte para quienes nos estén escuchando apenas ahora y bueno, como quiera revisar de nuevo este documento que acaba, digamos, de ser remitido apenas ayer con motivo de lo que anunció Trump y rápidamente pues se sentó a escribir una carta a Andrés Manuel. Obviamente no podía pasar de largo lo que estaba pasando y escribe: Presidente Donald Trump, estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln.
Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca. Y de esta manera, nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familias, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, dice López Obrador, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde es estigmatizada, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La estatua de la libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, dice López Obrador a Trump, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien a partir de mañana se trasladará a Washington hoy para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Su amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. ¿Cómo ves la carta, Fabricio? Sí, yo creo que es una carta muy prudente. Comedida. Comedida en vista, digamos, de una serie de improperios que vienen con los tuits que anuncian los aranceles contra México, que somos los causantes del problema migratorio, los causantes del problema de drogas en Estados Unidos, todas cosas muy cuestionables. Es decir, el electorado, digamos, que cree que el problema de la migración es el problema de gente pasando por la frontera por tierra, pues está muy mal informada. Quien cree que el problema de los opiáceos, que afecta a la costa este de los Estados Unidos como una adicción terrible, viene de México, pues no viene tampoco de México. Están muy mal informados, pero Trump está jugando con eso. Entonces la carta, claramente, digamos, tiene un sesgo ahí al principio, ¿no? Donde dice Roosevelt, el presidente demócrata,
Abraham Lincoln, el presidente republicano, es decir, como diciéndole... no es un tema de partido. No es un tema de partido, y cuando habla, que me parece como muy sintomático que hable de hombres de Estado y de nación, porque lo que está planteando, digamos, es esto que es un acuerdo comercial, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es el asunto, digamos, que nos trae a la mesa, pero en realidad somos dos naciones que también comparten una cultura, que no necesariamente, digo, si ya me preguntan mi opinión, pues no necesariamente es la más sofisticada, ¿no? La de la frontera sur de los Estados Unidos y la frontera norte nuestra, pero compartimos eso, y tiene que ver también la carta con esto que hablábamos en el corte de cómo nos pintan los norteamericanos en sus medios de comunicación, a tal grado que una cadena como Fox, que es, digamos, la cadena del presidente Trump, o la que más lo apoya, es capaz de decir 3 países mexicanos cuando se refiere a Guatemala, Honduras y El Salvador, ya en un delirio geográfico donde ya no se sabe qué país es cuál. Y entonces, bueno, ese es el tema, digamos, simbólico de qué somos los mexicanos, qué está allá abajo en el sur, qué peligro, ¿no? Está inventando Trump en vista de que Rusia no parece ser suficiente contrincante para recuperar la Guerra Fría, pero China sería ahora el nuevo, ¿no? Pero digamos que Trump se está equivocando en función de la tendencia de los electorados mundiales. Ahora que todo el mundo decía, la Comunidad Europea ganará el ultranacionalismo y habrá miles de Brexit, etcétera, perdieron bastantes votos, no fue lo que se esperaba, ganaron los socialdemócratas, el centro derecha. Que por cierto, el promotor del Brexit ahora lo están a punto de procesar por decir mentiras. Exactamente. Qué cosa, ¿no? Por andar haciendo una campaña con fundamentos falsos. Con fundamentos pues falsos. Ahora está siendo a punto de ser imputado, ¿no? Y mira nada más en qué los metió, ¿no? En qué los metió, sí, todo un tema ahí, desde luego. Pues entramos en la parte final de la Estamos en la parte final de la emisión y bueno, les propongo 2 cosas rápidamente. Nexium, que ha sido uno de los grandes temas que hemos aquí abordado, y hablando de Estados Unidos y de qué cosas se refleja en los medios de comunicación y qué no, bueno, Nexium es una suerte de secta que, bueno, pues su fundador está siendo procesado en los Estados Unidos y, bueno, Sebastián Barragán hace un breve recuento, tenemos más información en el portal, pero Sebastián desde la redacción nos habla de lo que ha pasado o parte de lo que ha pasado en los últimos días, en esta semana de juicio, donde hay una conexión mexicana muy importante. Cuéntanos, Sebastián, te escuchamos, adelante. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Hola Carmen, muy buenos días. Un saludo a ti y a los integrantes de la mesa de análisis. En efecto, hoy publicamos en aristeguinoticias.com el recuento a las sesiones en las que testificó una identificada como Daniela en el juicio que se sigue contra Kate Raniere en Nueva York, y abrimos precisamente con un ángulo que nos indica que Kate le sugirió, pero con tintes de órdenes, a esta joven que aprendiera a fabricar software espía, Carmen, para seguir las comunicaciones de personas que consideraban enemigos de Nexium. El reporte dice que la joven mexicana Carmen es una de las 3 hermanas que se vieron involucrados con la organización y que mantuvieron relaciones sexuales con Kate Raniere después de que sus padres se involucraron con la organización tanto en México como en Estados Unidos. Durante el juicio que se desarrolla en Nueva York, la joven declaró que aprendió a desarrollar programas de espionaje tras una asignación directa de Kate Raniere, quien quería obtener la contraseña de una cuenta de correo electrónico supuestamente utilizada por Kristen Snyder para difundir información sobre la secta. El plan original era pagar $24,000 a un hacker, pero tras una falla en la comunicación, Carmen, Kate Raniere decidió asignarle la tarea directamente a Daniela, quien aprendió prácticamente de cero a desarrollar el software con programas públicos en Internet. Una de sus primeras asignaciones ya como hacker fue infectar a John O'Hara, una persona que participó en procesos legales relacionados con la secta. El intento de infección vía correo electrónico falló, por lo que Kate Raniere le asignó otro objetivo, en este caso James Loperfido, el cual era uno de los asistentes de la primera víctima.
En este caso, la infección fue exitosa y Daniela se dedicó a monitorear sus correos electrónicos durante años, los cuales copiaba cada noche y le enviaba un reporte semanal a Kate Raniere mediante correo electrónico, Carmen. Sin embargo, una de las víctimas más importantes de este esquema de espionaje desarrollado por NXIVM fue Edgar Bronfman, fallecido en 2013, quien era el principal accionista de la empresa que fabrica marcas de whisky y vodka que se distribuyen por todo el mundo, y quien en 2003 fue una de las fuentes de un reportaje de la revista Forbes y describió a NXIVM como un culto. Dos hijas de Bronfman, Sarah y Claire, fueron reclutadas por Kate Raniere mediante cursos de NXIVM y pronto hicieron inversiones y tomaron posiciones estratégicas durante el proceso de globalización del culto. Aunque Edgar participaba en los cursos, Carmen, la declaración de Forbes lo puso en la mira de Raniere y de su propia hija Claire, quien le envió una imagen infectada con el virus diseñado por Daniela, la joven mexicana. El ataque fue efectivo y Daniela siguió durante meses una cuenta de correo electrónico del empresario de origen judío, pasando reportes escritos a Raniere. Finalmente, Carmen, uno de los últimos objetivos de Daniela fue obtener una de las contraseñas de su propia hermana Mariana, porque Kate tenía la sospecha de que intentaba volver con un exnovio. En este caso, logró acceder rápidamente a los datos de correo electrónico y a su cuenta de Facebook, pero se negó a monitorear los mensajes por tratarse de la privacidad de su propia hermana. A pesar, Carmen, de que esta joven mexicana tenía este entrenamiento tan sofisticado y tan extendido, este conocimiento tan extendido sobre cómo hackear las comunicaciones privadas de los críticos, Kate Raniere decidió encerrarla en una habitación durante 2 años porque la joven se enamoró de otro integrante de la secta y ella, como le tenía mucha confianza a Kate, una de las primeras decisiones que tomó fue ir a contarle sobre este enamoramiento. Lo que no esperaba fue la reacción furibunda, se narra en las transcripciones que obtuvimos para verificar lo que pasó esta semana en el juicio. Y bueno, Kate Raniere la encerró durante 2 años en un cuarto, primero quitándole la computadora, la televisión y todos los lujos, pero finalmente se quedó prácticamente en un cuarto vacío, donde únicamente tuvo acceso a papel y lápiz para reportarle precisamente sus experiencias y sus pensamientos a Kate Raniere. La joven finalmente logró salir de este cuarto, Carmen, y fue llevada a la frontera por su propio padre, a la frontera de México con Estados Unidos, donde fue abandonada sin dinero y tuvo que regresar a su pueblo natal con sus propios medios. Y bueno, estas son algunas de las declaraciones más importantes que se dieron en el juicio esta semana, Carmen. Que seguiremos muy de cerca para seguir informando. Sebastián Barragán, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Un saludo a la redacción de este espacio. Bueno, pues entramos en la parte final. Fabricio, Ana Lilia, ya habrá oportunidad de hablar de NXIVM más ampliamente, pero es importante, Ana Lilia, no despedirnos sin que comentemos lo que nos decías en el corte, que es lo que está ocurriendo con otro de los grandes asuntos en México, que es el robo de combustible. Mañana que se cumplen 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, están marcados por varias cosas. Una de ellas, la decisión de combatir este escandaloso robo de combustible que ha habido en nuestro país en los últimos años. Y lo importante aquí es que se han abierto líneas de investigación, se han abierto procesos de investigación muy importantes. Aquí mismo tuvimos oportunidad de tener 2 testimonios de alto alcance. Los 3 compartimos esta experiencia y bueno, pues Ana Lilia, tú has tenido contacto con estos militares que sirvieron a Petróleos Mexicanos para combatir al robo de combustible, y sus testimonios han sido muy relevantes. Hoy hay noticias que compartir sobre el tema. Sí, el día de hoy tiene lugar la audiencia en contra de los generales, del general Trawix, que era el encargado del área de seguridad de Petróleos Mexicanos, implicado en el tipo de cosas que aquí narraron ex agentes de seguridad como Moisés Merlín, que quisiera destacar el caso de él porque lo que cuenta es parte de las investigaciones del juicio que ahora se lleva contra estos militares, y es preocupante el que ante la autoridad judicial se ha planteado que la autoridad investigue a quienes o habrá juicios también
contra quienes en su momento denunciaron este tipo de actuaciones. Creo que la Fiscalía debe poner mucha atención en la situación de seguridad, en el tema de seguridad de quienes ya habían denunciado este tipo de prácticas irregulares, no solo ante la Procuraduría General de la República, sino ante la propia Secretaría de la Función Pública. Es importante que se garantice la seguridad de estas personas. Buena parte de lo que se dijo aquí en este programa, del reportaje que hiciste en Newsweek, es parte precisamente de lo que está ocurriendo ahora en tribunales. Así es, Carmen, es parte de estas acusaciones, de estos señalamientos que ya se habían ofrecido pruebas suficientes. Desde 2017 hubo una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra del tipo de disposiciones que tomaba el general Trawix, que nuevamente volvemos al tipo de funcionarios muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. El general Trawix era el jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto, él es quien lo designa al frente de Petróleos Mexicanos, con el tipo de situaciones que aquí se plantearon y que ahora forman parte de una investigación que se está llevando ya judicialmente. Pues ahí está todo esto, Fabricio. Ana Lilia, nos despedimos.